anticipé el domingo pasado con qué tema continuábamos hoy. Hoy en el grupo, los que están en WhatsApp y lo alcanzaron esta mañana, les avisé de qué vamos a comenzar a hablar hoy dentro de las enseñanzas en general para la iglesia. ¿No lo leyeron? Vamos a hablar sobre la ofrenda. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver sobre la aplicación práctica en mi vida, en la iglesia, y que nosotros a veces ya lo hemos mencionado en algunos aspectos, que es la mayordomía o la administración. Por lo tanto, en estos domingos vamos a hablar sobre... ¿Qué es esto? La bolsa de la ofrenda. Yo la voy a dejar acá porque me va a ayudar. O esto, que a veces utilizamos nosotros todos los domingos. Se queda... Todos los domingos en la escuela dominical, generalmente decimos, pasamos la bolsa. ¿Es pasar la bolsa? O todos los domingos vemos, pongo el sobre, la cuestión práctica, en el buzón. Yo lo dejo ahí para que nos acordemos. ¿Qué es ofrendar? ¿Es una actividad? ¿Una área? ¿Una parte de la reunión? Hoy medio olvidada. ¿Qué es? Doy la oportunidad de que opinen. Un acto de adoración, dice Agustina. ¿Algo más? Y dice, Chela, devolverle al Señor algo de lo que me ha dado. Bien. ¿Qué más podemos decir? Honrar al Señor. Bien. Todo lo que hemos dicho está bien. Pero yo quisiera que nosotros definamos qué es ofrendar. Forma parte, podríamos decir, es un servicio. ¿Entendemos la palabra servicio en el concepto de la iglesia? A veces nosotros creemos que el servicio sí es acomodar la silla, acomodar los bancos, acomodar los cables, esto. Lo que muchas veces el servicio es un servicio, o yo más utilizaría otra palabra que es la que vamos a empezar, es un ejercicio espiritual. Entonces, servicio o ejercicio es lo mismo. A veces nosotros el servicio lo entendemos, sí, bueno, el que acomoda los bancos, pone los cables, el sonido, abre, limpia, prepara. Para el encuentro de ayer están todavía el nombre, el decorado. Hubo mucho servicio, previo, durante la reunión, después, mucho servicio. Entonces vamos a utilizar la palabra ejercicio. Y yo quisiera que dentro de... Nosotros sabemos lo que es el ejercicio físico, aunque no lo practiquemos. Sabemos lo que es el ejercicio físico, que indudablemente no puede ser el mismo ejercicio que puede hacer Federico, que tiene 25, 26 años, 29, al que puedo hacer yo que tengo 60. Realmente. Y mucho más en edad. Entonces, pero sabemos lo que es ejercicio. Todos tenemos que hacer ejercicio físico. Espiritualmente, también tenemos que hacer ejercicios. Que lo vamos a hacer, algunos ejercicios en forma individual, y ayudan a nuestra vida espiritual. Entonces vamos a tener ejercicios espirituales individuales. Como por ejemplo, la oración. Como por ejemplo, ¿qué más? Lectura de la palabra de Dios. ¿Qué más? Yo dije que no es solamente leer, dije que también es estudiar. También dije que es
meditar. ¿Qué otro ejercicio espiritual individual, yo lo hago en la semana, de lunes a lunes, a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el día, puedo hacer? El ayuno. No el ayuno que digo, bueno, hoy no voy a comer pan. Ayuno, perdón, ayuno, sino que voy a prescindir de algunos alimentos para no bajar de peso. Es muy bueno eso de eso. Para dedicarlo a un aspecto espiritual. Entonces digo, hoy voy a prescindir de alimentos a la mañana, a la tarde, para dedicarlo a la oración, a la meditación, a la lectura. Hay muchos ejercicios espirituales. Yo acá tenía marcado la confesión, la consagración, la adoración, la alabanza. Todos estos son ejercicios espirituales, individuales. Exacto, es prescindir de algo para un objetivo. Generalmente nosotros lo asociamos al alimento. El ayuno, cuando habla en la Escritura, se refiere a eso, pero no para bajar de peso, no para desintoxicarme porque tuve un viernes, sábado y domingo tremendo, sino para el objetivo es espiritual. Bien, pero también hay ejercicios espirituales que yo los voy a hacer, que los debo hacer, ejercicios espirituales, en forma de congregación, como iglesia. ¿Y cuáles son? Como congregación, todos juntos. Nos vamos a juntar para la oración, para la alabanza, para la adoración. ¿Para qué más? Para la lectura, para escuchar la palabra, para leer la palabra, para meditar sobre la palabra. Bien. Y también hay un ejercicio espiritual que yo dije que es la ofrenda. ¿Qué es? La ofrenda. La ofrenda es un ejercicio espiritual que lo debo practicar en forma individual, ofrendando mi vida, mis bienes, mis tiempos al Señor, y también congregacionalmente, en conjunto, 5, 10, 500, 100, los que sean en la iglesia. Pregunto, cuando yo vengo a la iglesia, vuelvo a decir, vengo a la comunión, a veces no quiero utilizar mucho que venimos a la iglesia, porque ya he dicho que yo soy la iglesia. Cada uno de nosotros es la iglesia. Venimos al culto o a la reunión, vamos a decir así como a veces decimos. ¿A qué venimos? Venimos a adorar a Dios. Cantamos, vine a alabar a Dios. Le agregamos música, letra. También digo, vengo a estar en comunión con los hermanos. Vengo para escuchar la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene. Venimos a estar en comunión con los hermanos. Venimos a la alabanza. Venimos a la oración. Venimos a ofrendar. ¿Figura dentro de mis objetivos espirituales el ofrendar? Yo creo que muchas veces hemos descuidado este servicio, ministerio, ejercicio espiritual a decir, vamos a pasar la bolsa. Algunos de los hermanos que suelen tener actividad y presiden las reuniones me van a ayudar. ¿Hemos escuchado alguna vez o hemos dicho, mientras pasamos la ofrenda, vamos a dar un anuncio? O mientras pasamos la ofrenda, vamos a ver un videíto de la... Estoy dando un ejemplo.
¿Lo hemos hecho? Sí. Sí, vamos a cantar. Bien, creo que como ejercicio espiritual o como servicio espiritual, no podemos perder el objetivo. No es que voy a ganarle el tiempo y mientras ofrendamos, vamos a hacer otro ejercicio espiritual para completar el tiempo. Es un servicio espiritual, que significa adoración, alabanza, consagración a través de la ofrenda, es cierto. A ver, está. Veo que de los que está Fede, Federico, está Diego y está Hernán, de los hermanos que ocupan lugar acá adelante con la parte de la dirección del canto. Hernán especialmente en la dirección del canto. Y a veces no nos damos cuenta, pero ellos que están adelante sí ven que mientras ellos están en la alabanza o en la adoración, son dos cosas distintas, ya en algún momento veremos, parte de la iglesia, yo muchas veces estoy en otra cosa. ¿Es así, Hernán? Estamos conversando, saludando, despidiéndonos. No nos olvidemos que no estamos completando el tiempo. Mientras esperamos que lleguen los hermanos, vamos a cantar algunos coritos. No tenemos que esperar nada. Es un ejercicio espiritual. Todo. Por lo tanto, no le bajemos, vamos a decir así, la calidad. Y cuando yo estoy en la oración, estoy en un ejercicio espiritual, en la oración individual, como mencionó Pablo Purro esta mañana en la cena. 1 minutito, 2 minutitos de silencio. O en la oración que después hacen los hermanos. O en la reunión de los jueves, por Zoom, presencial, o en el momento que sea, o en la célula. Estamos en un ejercicio espiritual y que lo tenemos que hacer guiados por el Espíritu Santo. Así como una vida individual en el ejercicio de la oración, del ayuno, de la lectura, va a llevar a una iglesia que sea una iglesia que se verá reflejada en una iglesia de oración, de adoración, de dedicación al estudio de la palabra de Dios. También forma parte este ministerio con respecto al tema de yo voy a hablar de la ofrenda en términos generales, pero es mucho más. Vamos a hablar después sobre la mayordomía, que ya hemos hablado con respecto a eso en algunas clases anteriores. Esta es la importancia, buscamos 1 Corintios 16. Pablo escribe la primera carta a Corintios, que nos ha quedado a nosotros como la primera, ya lo dije yo, es la segunda carta. Pablo había escrito una primera carta a la iglesia de Corinto, los hermanos le mandan unas preguntas a Pablo. Pablo, tenemos estas dudas, esto. Se lo mandan y Pablo dice, bueno, está bien, yo ahora se los voy a contestar. Y 1 Corintios es eso. La iglesia de Corinto tenía muy buenos dones, un grupo espectacular, hoy diremos, de alabanza, de enseñadores, de servidores, porque dice, no le falta ningún don, pero era una iglesia impulsada, motivada, espiritualmente, carnalmente. No espiritual, sino carnal. La ciudad de Corinto era una ciudad totalmente pagana y corrupta, pero de todo lo que se pueden imaginar. Y eso había visto reflejado en la iglesia, porque Pablo dice, ustedes antes eran homicidas, adúlteros, fornicarios, homosexuales, pero estos erais antes. Era una iglesia que no tenía un comportamiento digno. Y por eso Pablo le va a escribir, y varias veces en la carta aparece como empieza 1 Corintios 16. En cuanto a... Entonces Pablo va a decir, en cuanto a los pecados sexuales, capítulo 5. Y les habla con respecto a eso. Y va a hablar sobre el matrimonio
en los capítulos que siguen. En cuanto a la cena del Señor, capítulo 11. Porque se acuerda cuando vimos cena del Señor, era casi una orgía, pero se disfrutaban sin una borrachera, ¿no? En cuanto a la cena del Señor. En cuanto a los dones espirituales, capítulo 12. En cuanto al don de lengua, capítulo 14. En cuanto a la resurrección, capítulo 15. Miren lo que dice. En cuanto, 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que yo ordené a las iglesias de Galacia. Después vamos a ver el versículo 2. Pero hay un tema, le dice, hermanos en Corinto, ustedes tienen que ordenarse su vida individual y ordenar la iglesia. Ordénense en la cena del Señor, ordénense en los dones. No puede ser que estén 5 o 10 hablando al mismo tiempo y no se entienden nada, haga todo bien. Si alguien va a hablar en lengua, que esté el hermano que va a traducir. No empiecen con el tema de la resurrección, que ya vino, que ya... No, fija esto. Y en cuanto a la ofrenda, hágase como ya enseñé yo anteriormente a las iglesias de Galacia. Es importante, forma parte del ejercicio espiritual congregacional que la iglesia debe cumplir y nosotros como hermanos también. 2 Corintios 9, Segunda Corintios 8 es una carta que Pablo escribe después, indudablemente, que la de primera. Hay una carta también entre la primera y la segunda de nuestra Biblia que no está acá, esta sería la cuarta. Y Pablo ya ve que hay un resultado, un crecimiento en la iglesia de Corinto. Y el capítulo 8 y 9 es la enseñanza con respecto al tema del ejercicio espiritual o el servicio con respecto al tema de la ofrenda. Pero miren lo que dice 2 Corintios 9, 12. Porque la administración de este servicio, está hablando de la ofrenda, no dice acá en la administración de la ofrenda, pero está hablando de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda para muchas acciones de gracia a Dios. Yo les dije, la ofrenda, el ministerio es un servicio. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Esta ayuda, la ofrenda, es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. Así que yo, así como alabo a Dios, así como adoro a Dios, así como medito en su palabra, estudio, leo, oro, dentro de ese, me gusta la expresión de la Nueva Versión Internacional, servicio sagrado. En realidad está diciendo servicio público que se ve, liturgia, utiliza la palabra allí. No solo es para los que necesitan, después lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica, sino que redunda en acciones a la gracia de Dios. Entonces, saquemos la idea de pasar la ofrenda. A ver, y empiezo. El sobre es un servicio sagrado al Señor. Nos volvemos un poquito. 8, 2 Corintios 8, 20. 8 y 9 habla todo de la ofrenda. Pablo le escribe a Corinto porque dice, voy a mandar a Tito, el que estuvimos leyendo bastante en el tema anterior, el de la carta a Tito, pero en el 20 dice, queremos 8:20, evitar cualquier crítica sobre la forma de que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solamente delante del Señor, sino también delante de los demás. Pablo dice, vamos a mandar a Tito, yo voy a mandar al mejor hermano del equipo evangelístico de Pablo, por el tema de la ofrenda. Y lo queremos hacer, no queremos que haya crítica, no queremos que haya algún comentario malo con respecto a esto.
mandó a Tito. Sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacerlo de forma correcta, no solamente delante del Señor, sino delante de ustedes. Tenemos que hacer correctamente todos los ejercicios espirituales. De nada sirve que me den ejercicio el fisioterapeuta para recuperar mi organismo, y si yo tengo que hacer así y lo hago hasta... No va a servir nada. Y acá Pablo está diciendo, el ejercicio espiritual tiene que ser hecho de la mejor forma. De la mejor forma la alabanza y la adoración. Nos ayudan los instrumentos, nos ayuda la música. Todo está bien. Nos ayuda el audio. Lo mismo con la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. A veces nos ayudan las imágenes, los PowerPoint, las presentaciones, el bosquejo, el borrador, el anticipo. Ayuda el video que se ve después en forma diferente. Todo eso ayuda para que lo hagamos de la mejor forma. Pablo le dijo a esta iglesia en la primera carta, todo lo que se haga en la iglesia debe hacerse decentemente y en orden. Tenemos que hacer en orden el culto. Somos muchos. Por eso siempre entramos por allá, salimos por acá. Lo hacemos en orden. Tenemos un horario por una cuestión de orden. Por eso no viene... Imagínense que yo venga a la mañana a las 10, me pare acá, vamos a cantar y dirija yo. ¿Saben lo que sería eso? Por eso hay un orden. Le dicen, bueno, hoy Federico, hoy Hernán. Y hay algunos que no lo podemos hacer. Nos quedamos sentados. Porque hay un orden. Hay un orden en el tema de la palabra. Debe haber un orden también con respecto a la administración de este servicio, de este ejercicio espiritual. Pero antes que entremos de lleno a ver algunas cuestiones prácticas, leer primera Corintios, segunda Corintios, yo quisiera recordar algunos principios con respecto al tema del dinero o de la administración de los bienes. Esto yo lo mencioné cuando hace unos meses estábamos viendo Santiago y me tocó hablar del tema del amor del dinero. Entonces yo en ese momento remarqué 3 puntos que tenemos que tener bien claro. Bien claro. Si nosotros no tenemos esa claridad, el ejercicio espiritual lo estamos haciendo mal. En primer lugar, Dios es el dueño de todo. Primera Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la alabanza, la honra, la riqueza en los bienes. Tuyo, Salmo 24, 1. Los cielos son de Él y todo lo que ha creado. Mío es el oro, mío es la plata. Ageo 2, 8. Todo es de Dios. Primer reseteo que tengo que hacer en mi vida. Primera Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la grandeza, la excelencia, los bienes. Salmo 24, 1 y Ageo 2, 8. Mía es la plata, mío es el oro. Por lo tanto, lo que yo tengo, que considero que es mío, el dinero efectivo, la CBO que tengo en el banco, y ahora llegamos, no voy a dibujar un auto porque me va a salir el auto, la casa, chica, grande, todo esto que yo digo, todo esto es mío. Equivocado. ¿De quién es? De Dios. El mundo, la sociedad considera que esto es mío. Yo voy al banco o a algún lugar y me dice, a ver, decime qué tenés. Entonces, yo lleno un formulario. Y dice David. Tengo esta plata, tengo este banco, tengo este auto, tengo esto, y lo firmo. Porque yo considero que esto es mío. Pero bíblicamente, por los principios de Dios, ¿de quién es esto? Del Señor.
¿Qué soy yo? Administrador. Entonces acá tengo que ponerle administrador. Yo lo hago bien práctico, esto todos los días yo lo veo, es mi trabajo. Tal vez Diego por ahí, Leonardo que están en es administrador, porque es del Señor. ¿Se acuerdan que hace unos meses, hace unos domingos, hablamos sobre el administrador? ¿Quién era el administrador? Utilizamos una palabra en griego. A ver, ¿quién se acuerda? No me interesa que la sepan. En griego, ¿cuál era la palabra del administrador? Oikonomos. Oiko es casa. Está la otra que es diácono, que es el que sirve. Pero oikonomos, oiko, es casa. Oikonomos. El que administra la casa. Y en la Biblia hay algunos ejemplos de personajes que fueron administradores de la casa donde fueron puestos. ¿Se acuerdan de quién? Mencionen. José. José fue administrador en la casa del padre. 17 años. Leemos la historia y parece que José era el botón del padre. No, el padre le encomendó: José, cuida a tus hermanos, vení y decime qué están haciendo. Él era un administrador, 17 años. Oikonomos en la casa del padre. Después, ¿dónde fue administrador? En la casa de Potifar. Empezó de abajo, pero en meses nomás, Potifar se sentaba a comer y venía y le dice: mira, esto es lo que pasó hoy, esto es lo que tenés. Dice que se sentaba y lo único que se preocupaba era la hora que tenía que sentarse a comer, porque todo estaba descansado. Administrador. ¿Dónde fue más administrador José? En la cárcel. Lo mandaron a la cárcel, lo acusaron injustamente. Fue a la cárcel, administró la cárcel. Estoy seguro, no lo dice la palabra de Dios, pero yo estoy seguro que fue la mejor cárcel administrada en toda la historia. Porque un hombre de Dios con principios de Dios administró la cárcel, los pocos recursos. ¿Y después dónde fue administrador? En el palacio del faraón. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. José empezó de poco y fue fiel. Fue fiel. En la casa del padre, en la casa de Potifar, en el peor lugar que le tocó, la cárcel. Y como fue fiel, pudo ser fiel, administrar lo grande, el palacio de Faraón. Hace unos meses, cuando estábamos viendo, mencioné el versículo: se requiere de los administradores que sean hallados, ¿cómo dice 2 Corintios? Fiel. La condición es que tiene que ser fiel. ¿Qué es lo que yo dije? La Nueva Versión Internacional traduce la palabra fiel como digno de confianza. Yo le dejo la llave para que haga todo lo que quiera. Eso es ser fiel. Es digno de confianza. Yo di el ejemplo de la mamá con los chicos. Se ausentan 1 hora, 2 horas, mediodía, y buscan a alguien fiel, alguien que puedan confiarle los pequeños, alguien que yo pueda confiar el negocio, alguien que pueda confiar la casa. Entonces, Dios es dueño de todo y yo solamente soy un administrador. Por lo tanto, resetemos nuestra mente y no digamos: tengo, es mío, me lo gané con el sudor de mi trabajo, ahora esto es mío, sino solamente Dios me confió a mí. Dios me confió a mí porque soy fiel, porque soy administrador.
Primer principio que tengamos presente. Dios es dueño de todo. Segundo, Dios controla todo. Yo tengo Isaías 46, 9 y 10, Salmo 33, 10, Proverbios 16, 9, 21, 31. Yo voy a leer Isaías 46, 9 y 10. Recuerda las cosas pasadas y aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, y mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. En la otra versión dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El único que puede decir yo hago lo que quiero es Dios, porque Él controla todo. Daniel 6. Cuando Daniel sale del pozo de los leones, esa historia que muchos la conocemos desde chico, el rey Darío decreta, sale, tuvo esa noche todo turbado porque Daniel estaba en el pozo de los leones y a la mañana Daniel le dice, acá estoy, mi Dios envió su ángel, el león no me ha hecho nada. Y dice Darío, decreta, Daniel 6:26, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre, su reino jamás será destruido, su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en los cielos, hace maravillas en las tierras, ha salvado a Daniel de las garras de los leones. El control de todo está en las manos de Dios. Él es el dueño de todo y controla todo. Él controla desde el universo inmenso, no es infinito, porque tiene un límite, pero que nosotros no lo veamos, no lo entendamos, Él controla todo. Cada planeta, cada galaxia, cada día. Lo que nosotros nos vemos, controla a un pájaro, controla una hormiga, controla mi vida. Mi vida está en las manos de Dios. Entonces, bajo el concepto este de la administración, Dios es el dueño de todo. Dios controla todo. Y el último punto lo desarrollamos el domingo que viene, lo anticipo, que estamos en tiempo. Dios provee de todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a lo que Él quiere. Filipenses 4:19. Pablo le escribe a una iglesia económicamente pobre, pero rica en gracia, que era la iglesia de Filipos. Y había recibido de la iglesia de Filipo una generosa ofrenda para Jerusalén. Y Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falte, porque Él provee de todo. Lo vamos a ver entonces el domingo que viene continuando con estos conceptos. Entonces, resetemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y lo primero que yo quiero que nos llevemos es que no es dejar el sobre o pasar la bolsa. Es un ejercicio, un ministerio espiritual a Dios. No importa cuánto pongo. Es algo que yo le entrego a Dios. Dios no se fija si yo canto, si soy desentonado o entonado, porque si no, algunos poquitos podrían cantar y otros, la mayoría no podríamos cantar. Dios mira el corazón. Entonces cambiemos eso. La ofrenda es un ejercicio espiritual para todos, no para los que tienen mucho.
no para los que tienen poco. Y Dios es el dueño de todo, Dios es el que controla todo y Dios es el que provee de todo, de todo. Los repasamos el domingo que viene, seguimos con respecto a este ministerio, a este servicio, a este, como decíamos acá, ejercicio espiritual que nosotros debemos predicar, debemos vivir. Y pensemos la próxima vez que vengamos a la iglesia, yo soy la iglesia, que vengamos a la reunión, al culto. Voy porque hoy van a hablar justificados por la fe, Romanos 1:5, como habló Pablo esta mañana. Vine para alabar a Dios, vine para la adoración a Dios, vine para orar. Que también vengamos para ofrendar a nuestro Dios. Cuando veamos los principios que Pablo le daba a la iglesia de Corinto, vamos a ver cómo era la ofrenda y realmente podemos decir, vine a alabar a Dios, vine a escuchar su voz, vine también a ofrendar al Dios que yo solamente soy un administrador, un oikonomos, el que administra la casa. Acuérdense, lo tenía anotado, cuando Abraham ya había muerto Sara, tenía que buscar esposa para Isaac. Lo vimos cuando hablamos del administrador. Génesis 23. ¿Buscó a quién? Al administrador de la casa. El que tenía toda la administración. Miren, Génesis 24. Abraham estaba ya entrenado, era un viejo, dice la versión Reina Valera, y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham. Dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, dice la Nueva Versión Internacional, al criado más antiguo de su casa, en quien administraba todos sus bienes. Se cree que era el que lo menciona en el capítulo 15, el Damasesco, posiblemente haya sido él, no lo dice acá. Era el más antiguo, administraba todo. Le va a encargar el servicio más difícil que le encomendaron a este siervo, que era buscar la esposa para su hijo Isaac, que fue Rebeca. Pero él confiaba, sabía que no le iba a fallar. Después le dice, bueno, si encontrás bien y si no encontrás bien, pero sabía que era fiel. Dios quiere que nosotros como administradores seamos fieles, en lo poco o en lo mucho, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el momento de escasez, de dificultad, feo, o en el palacio. Quiere que seamos administradores fieles. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y tu enseñanza en esta mañana. Queremos que la misma quede en nuestros corazones. Queremos llevar una vida que dé gloria y honra a tu nombre, y por medio de estos ejercicios espirituales que a diario debemos vivir y practicar, como la oración, la devoción, la consagración, la lectura, la meditación, la alabanza, también incluyamos la ofrenda de nuestra vida a ti, y que semana tras semana, en comunión todos los santos, podamos venir a compartir todos estos ejercicios espirituales para la gloria y honra de tu nombre y para la bendición de cada uno de nosotros. Despídenos con tu paz, con tu comunión, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.